Bienvenidos a la ponencia Husserl o no Husserl, un enfoque metodológico. En investigación, uno de los enfoques que ha tomado auge en los últimos tiempos es el enfoque cualitativo. Muchas investigaciones se desarrollan bajo esta perspectiva. Ella le permite al investigador profundizar sobre los hechos subjetivos de los actores que intervienen en el evento, hecho o fenómeno que se está estudiando. Para llevar a cabo cualquier investigación, sea cualitativa o sea cuantitativa, es necesario elegir la metodología y el método que vamos a aplicar para obtener la información. Para ello, es importante que tengamos claro la elección del método responde a los objetivos que nos hemos planteado en la investigación y el propósito que queremos lograr como investigador, es decir, la intencionalidad que tiene el investigador al desarrollar ese estudio. Otro punto importante que debe tener en cuenta es el tiempo que va a durar la investigación. Dentro de la gran variedad de métodos que se presentan en el enfoque cualitativo, tenemos los métodos fenomenológicos. Estos buscan comprender el fenómeno desde la perspectiva del sujeto. Además, creen que la experiencia es la base del conocimiento y hacen énfasis en la subjetividad y en la intersubjetividad de los sujetos que forman parte del fenómeno que se está estudiando. Los métodos fenomenológicos permiten comprender la experiencia vivida de los actores sociales pertenecientes a la realidad que se está estudiando. Dentro de la fenomenología existe una gran variedad de métodos. Entre ellos tenemos el método trascendental de Husserl, el método existencial de Heidegger, la fenomenología hermenéutica, su principal exponente es Gadamer, el método fenomenológico social, uno de sus exponentes es Schur, y el método fenomenológico de la práctica educativa, cuyo principal exponente es Max van Manen. Sin embargo, en esta ponencia nos centraremos en el método fenomenológico de Husserl. Este se basa en la búsqueda de lo esencial en la experiencia consciente, libre de prejuicios y de preconcesiones por parte del investigador. La reducción eidética significa la búsqueda de lo esencial en la realidad que se está viviendo o en lo que se está estudiando. El método consiste en 4 etapas: la etapa previa, la etapa descriptiva, la estructural y la etapa de los resultados. En esta ponencia nos centraremos en la primera etapa, la etapa previa. Esta primera etapa, la etapa descriptiva, Husserl la llamó epogé o epogé, que significa hacer pausa de las preconcesiones o de los conceptos previos que se tiene del fenómeno que se está estudiando. Es decir, todas aquellas concepciones teóricas, filosóficas, religiosas o de cualquier índole que tenga sobre el fenómeno que se está estudiando, hay que ponerlo entre paréntesis, hay que hacer una pausa para luego ir al campo a recolectar la realidad, ir al campo a hacer las entrevistas y recolectar la información necesaria para la investigación. Estos preceptos han tenido múltiples críticas. Entre los detractores tenemos a Heidegger y a Gadamer. Heidegger plantea que las concepciones que tiene el individuo o el investigador son tan poderosas que siempre van a estar presentes y manifiestas en lo que se está investigando, mientras que Gadamer plantea que los juicios, prejuicios o preconcepciones son necesarias para interpretar la realidad que se está investigando. Sin embargo, Husserl mantiene una postura contraria y dice que es necesario poner en pausa esas preconcepciones para que no se contamine la información que se está recolectando. Esto nos plantea un gran dilema. ¿Será posible llevar a cabo una investigación siguiendo los preceptos de Husserl? ¿Será posible llevar a cabo ese proyecto de las que nos habla Husserl? Desde mi opinión personal, es posible, tomando en cuenta algunas recomendaciones, las cuales mencionaremos a continuación. Recomendaciones para llevar a cabo una investigación siguiendo el método de Husserl. Cabe destacar que estas consideraciones son de índole personal y surgen a través de mi experiencia como investigadora. El EPOYE es un proceso subjetivo, es decir, es un proceso propio de cada individuo, es un proceso que lleva a cabo el investigador, por lo tanto no hay recetas únicas para formularlo. Cada investigador debe tomar conciencia de sus preconcepciones y ponerlas en pausa de la manera que crea conveniente. Asimismo,
Es importante también que el investigador escriba esos presupuestos que tiene sobre el fenómeno que está estudiando, no para luego retomarlos después de finalizado el análisis, no para negarlos o afirmarlos, sino para contrastar y poder ver cuál realmente es la teoría que está surgiendo allí, qué realmente de los datos emergen para poder plantear la teoría sustantiva que surja de la investigación. Otra recomendación que podemos dar es que el investigador tiene que ser reflexivo para poderse dar cuenta de si sus preconcepciones están interfiriendo con la investigación. Es necesario que lleve a cabo un momento de reflexión y de crítica hacia sí mismo y hacia lo que está haciendo. Creo que con esto podemos lograr una investigación siguiendo el método trascendental de Husserl. Son mis recomendaciones a nivel personal, producto de mi experiencia. Espero que les sea útil y les sirva a los que están implementando este tipo de metodología. Podríamos hacer una analogía con la fenomenología de Husserl con el hecho de meditar. Cuando meditamos nos piden poner la mente en blanco. Muchas veces esto no es posible, pues siempre surgen los pensamientos y esto nos interrumpe el hecho de meditar. Sin embargo, se han inventado diferentes alternativas como la meditación consciente o la atención plena, que consiste en prestar atención en lo que se está haciendo en el futuro o dejar pasar los pensamientos y no dejar que estos interfieran con lo que estamos realizando. Quizás podríamos hacer eso bajo la perspectiva de Husserl, hacer una analogía y compararlo con esto. Husserl nos plantea poner en pausa ante la realidad esas preconcepciones que tenemos de ella para dejar que sean los actores y la vivencia que ellos han tenido los que nos hablen del fenómeno que estamos estudiando. Creo que es importante seguir estudiando y avanzando en el método de Husserl para poder llevar a cabo una metodología que se adapte a nuestra investigación y cumplir con todo el rigor y la fiabilidad que una investigación de esta envergadura hace necesaria. Para finalizar, recordemos que Husserl hace sus planteamientos en contraposición al positivismo imperante en la época. Sin embargo, a pesar de las críticas, esta metodología y sus variantes ha sobrevivido hasta nuestros días, proporcionándonos un método fiable y confiable para realizar investigación. Presentarle, les habló la profesora Marlene Castillo, profesora de matemática, especialista en planificación y evaluación educativa, magíster en educación superior y actualmente cursante del doctorado en educación del Instituto Pedagógico de Caracas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Muchas gracias por la oportunidad.